Empezamos. Buenos días, profesor. Le saluda la alumna Cintia González del curso de Legislación Turística, número de aula 6490. Agradecerle por aceptar dar la entrevista con nosotros y a continuación, me va a responder una pregunta. ¿Qué actividades relacionadas al turismo en el Perú cumplen o no cumplen los derechos humanos? A ver, de las que cumplen ustedes ya saben. Más bien te diría de las que no cumplen. Claro. ¿Ya? Yo justo el año pasado asistí al foro, ¿no?, de turismo social, donde se hablaba pues que la actividad turística, bueno, en muchos casos, cuando se realiza turismo no se piensa en aquellas personas que tienen alguna incapacidad. Y por ejemplo, si vamos a hablar de temas de incapacidades, bueno, ya sabemos cuántos tipos de incapacidades hay. Unos que son las sensoras, otras las motrices y otras las intelectuales, ¿no? Dentro de las sensoras están, bueno, pues los sordomudos, los ciegos, ¿no? Y lo que se veía es, pues, por ejemplo, imagina que un sordomudo quiere ir a un restaurante. Claro. ¿Lo van a atender? No, ¿Lo van a poder porque atender? no están capacitados, digamos, para cómo expresarse con estas personas, ¿no? ¿Y por qué no se pensó en ellos? ¿O es que ellos no tienen derecho también a ir a un restaurante o a un establecimiento? O si quieren un guiado. Claro, pero la gente deduce que si una persona con este tipo de discapacidad va a ir, va acompañada de alguien que pueda como representarlo. Deducen. Ojo, este es un mercado, un nicho de mercado, justamente se presentó en ese foro, ¿ya? El cual está ávido de hacer turismo. No es porque es sordomudo o porque tiene alguna discapacidad no tenga plata. Ellos incluso te dicen, yo tengo plata para gastar, incluso a mí me dan las cosas más baratas, ¿ya?, y puedo gastar en un tour, pero sin embargo no encuentro un tour especializado para mí. Es verdad, si bien es cierto, hay algunos museos que tienen en sus paredes tienen unos cuadros como para que la gente que es ciega pueda leer, no recuerdo el nombre. El braille. Ajá, pero no todos, exacto. Igual, por ejemplo, uno que tiene una discapacidad motriz, aquel que está en silla de ruedas, y hay, que quiera hacer solamente un city tour, centro de Lima, ¿no? O algunas zonas de Lima. ¿Estamos preparados como para hacer un tour o un guiado a estas personas? ¿Cómo están las pistas? ¿Cómo están las veredas? ¿Hay huecos en las veredas? ¿O es que solamente se piensa en aquel que camina y que puede esquivar un hueco? Claro. Sin pensar que aquellos que se trasladan en este tipo de, ¿no?, de transporte, que es su silla de ruedas, a veces le es incómodo encontrar de repente un hueco, un bache, ¿no?, o rompemuelles muy exagerados. Claro, en este aspecto no cumple con la igualdad. Y sí, es que no se está pensando en ellos, simplemente. Y entonces se está vulnerando aquellos derechos de estas personas. Ok. Además de este ejemplo, ¿podría agregar algo más, profesor? ¿Sobre qué? A ver, tú plantéamelo y yo te podría decir. Fue muy interesante desde el punto de vista así, no lo habíamos pensado acerca de que no pensaban en este tipo de personas con ¿Y por qué discapacidades, crees que no piensan en este tipo de personas? como que son secundarias, ¿no? No las consideran porque creen o piensan que no tienen la capacidad o de repente los ingresos, ¿no? O no sé, mi punto de vista. ¿Crees que no tengan los ingresos? No Hay un todos, nicho, ¿cuántas agencias hay para sordomudos, sabes? ni idea. Hay agencias que justamente se especializan en este sector, ¿ya?, y que justamente solo para sordomudos hace los tours y hace los guiados. Y dice que recaudan más de $500,000. Wow. Eso es Porque se ha especializado solamente en ese tipo de mercado. Ojo, y para aprender el lenguaje de señas, no es que el lenguaje de señas es universal, porque hay lenguaje de señas en español, hay lenguaje de señas, no sé, en europeo, ¿ya?
Vaya, o otro. Yo tampoco sabía de esto hasta que fui a este foro. Yo pensé que el lenguaje de señas era universal, ¿no? No, no, claro. no, no, pero hay ciertas expresiones que se hacen con las señas que, por ejemplo, uno lo entiende y otro de otro país no lo entiende. Es Interesante. como el lenguaje de señas por idiomas. Tú ves Claro, que en el lenguaje de señas interesante. más actúas por expresiones, ¿no? Entonces tratas de parafrasear con tus manos una que otra cosa que en otro país de repente se habla de otra manera. Ah, mire, no, no sabía. ¿Y acá en Perú hay eso o solamente en otros países? Yo vi el ejemplo, era de Costa Rica. Ese era el único que hacía, incluso hacía los tours para Perú. O sea, desde ahí partía para diferentes lugares, ¿no? Claro, no Traía gente de sería, Asia, de Europa u otro. no sería mala idea como que iniciar algo así aquí en Perú. ¿Se puede? ¿Es posible? Bueno, con un realizas tu proyecto cuando llegues a décimo ciclo sobre eso y evalúas si es rentable o no. Sí, se me ha hecho muy interesante. Otro, por ejemplo, justo había en los City Tours, justo que se realizan para los discapacitados, para los que no tienen piernas, o para los de silla de ruedas. Claro, claro. Ya hay una empresa, ya una startup peruana, de un chico que también es de silla de ruedas, y que justamente realiza, ¿no? City Tours por el centro de Lima y por otros lugares. Mm. Ah, Ahí mira, realiza sus rolling trek, ¿no? Rolling porque están rodando sobre sus claro. ruedas y hacen como trekking, entre comillas, rolling trek, y su rolling drink, porque también ellos dicen, nosotros también tenemos plata como para gastar e irnos a un bar. Ah, También queremos ir a estos lugares, a un restaurante, a un bar que tenga rampa, que el claro. baño por lo menos sea el adecuado para yo poder instalarme porque tengo una discapacidad. Y no todos los lugares o los centros tienen en sus baños bueno, las instalaciones como para este tipo de personas. Que la manija está muy arriba, que está muy abajo y ellos se tienen que apoyar en una manivela. Y esto justamente, esta agencia busca los lugares y selecciona ya los lugares que cumplen con los requisitos para este tipo de personas. Entonces, se realizan circuitos específicos para los discapacitados, en este caso motriz. Muy interesante, profesor. Bueno, a raíz de esto, compañeros, ¿qué han deducido, qué piensan ustedes con lo que comentó el profesor? ¿En contra de qué derecho va o qué derecho no cumple? Adriana, opiniones. Gabriel, amiguito, opiniones. Los he dejado pensando, creo. Sí, muy interesante, profesor, su punto de vista. La verdad que la mayoría de personas más se basa digamos, no piensan en este tipo de, ¿cómo decirlo? No piensan en este tipo de cliente, ¿no? De público. ¿Mm? Y es verdad, solo, no sé si será un tipo de discriminación, puede Es ser. que, claro, justamente cuando tú hablas de la Ley General de Turismo, hablas sobre la inclusión social, Ajá, inclusión. ¿ya? Y este vendría a ser un parte del turismo inclusivo que dentra o está dentro del turismo social. Claro. Como por ejemplo, hace poco, no sé, hace cuántos meses se tocó el tema que una familia llevó un familiar, a un pariente que estaba en silla de ruedas al restaurante, no sé qué restaurante, no recuerdo, y el dueño se había parqueado en el lugar, creo, sí, que era para personas discapacitadas. No sé si se Claro. enteró del tema. Claro. Y a raíz de eso, como que la gente fue a consumir. Fue como que una salida familiar a pasear y fueron prácticamente excluidos, ¿no? Por este tipo de discriminación. Sí, pues. Y es que, ¿o acaso no hay una ley para eso? Claro, exacto, sí hay. Entonces, Ah, lo que muy tendría que bien, hacer es profesor, lo que muchísimas la ley. gracias, amigo. Compañero David, ¿tienes algo que agregar, una idea, opinión? Yo quisiera saber cuáles son, qué hoteles hay en el Perú que cumplen con este requisito, ¿no? De los derechos para las personas discapacitadas. Ya,
¿Tendrá idea, profesor, de algún hotel, digamos, que tenga este tipo de ambiente para este tipo de personas? ¿Para cuál? Para Para las la... personas, Es que te digamos, digo, cuando hablas de discapacidad, se hablan de tres claro, tipos en genérico, ¿no? Las sensoras, que es aquellos que no tienen vista y que no tienen oído, o bueno, que no les funciona la audición. La motriz, aquellos que no tienen brazos, piernas o no se pueden mover por sí ujú. solos. Y la discapacidad intelectual, aquellos que tienen síndrome de Down o aquellos que tienen autismo. Si Entonces, bien es ¿de cuál te cierto, estás refiriendo ajá, tú? Porque, por ejemplo, si tú vas a un hotel 5 estrellas, capaz ese sí cumple con el tema de las rampas. claro, para gente ¿Ya? esto, Y que capaz, tenga. de repente, por ahí en el ascensor tiene algunas señales braille. Ajá, es ¿Ya? correcto. Pero ¿y si entra un sordomudo? Ahí está difícil. Y es que, no sé, a menos que tenga un intérprete ahí. Pero es Entonces, posible que un sordomudo vaya a adquirir un servicio solo, ¿y, sabiendo que, y por qué digamos, no? no van a entenderlo. O sea, es que justamente él tiene que ir acompañado porque sabe que no hay aquí, ¿no? Ese Mm, servicio. ¿Y por qué él tiene que ir acompañado y pedirle el favor a otro? ¿Por qué? Si él tendría que ir y tendría todo el derecho de ir a un lugar y que lo atiendan y que haya una persona capacitada específicamente para que lo pueda atender. O sea, él no tiene por qué pedir favores a nadie, porque es una persona igual que todos nosotros. claro, claro, ya eso sería como que, exacto. Tiene toda la razón, profesor. Se ha hecho muy interesante la plática. Muchísimas gracias por Ok. aportarnos toda esta información al grupo. Profesor, debí preguntarle al inicio, por favor, una breve presentación suya. Yo soy el docente de Luis Olavarría Benavides, docente del curso de proyectos de inversión. También estoy dictando el curso de planificación turística y en comunicación dicto el diseño de productos empresariales. Listo, profesor. Muchísimas gracias. Gracias, compañeros. Eso es todo. Ok, gracias. Buenos días.